Buen día a todos. Continuamos con nuestras clases de fisiología. Hoy toca el turno a la fisiología respiratoria. Eh, y pues igual que con nosotros, espero que les sea fácil, les sea entendible. Y al final cualquier duda pues podemos estar contestándolos a través de los chats. ¿Va? Tenemos, muchachos, que el sistema respiratorio pues es el conjunto de órganos y estructuras responsables de la respiración. Es el medio por el cual el cuerpo obtiene oxígeno del aire y va a eliminar dióxido de carbono. En este sistema es esencial para mantener la vida pues de todos los seres vivos. ¿Sí? Y las funciones que tiene el sistema respiratorio, pues el intercambio de gases que permite la entrada de oxígeno a la sangre y la salida del dióxido de carbono sea expulsado al ambiente, la filtración y protección, ya que desde la nariz podemos estar filtrando el aire que llega a nuestros pulmones. Hay una regulación también de pH que mantiene el control del nivel de dióxido de carbono, y influye principalmente en el pH sanguíneo. Y otra función que tiene pues es la producción de sonidos, ¿no? El aire que atraviesa nuestras cuerdas vocales va a estar permitiendo que nos podamos comunicar unos con otros. El proceso del intercambio gaseoso, pues en el cuerpo tiene tres partes: la ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración interna. En la respiración pulmonar es la entrada del aire del ambiente hacia los pulmones y de los pulmones hacia los alvéolos, y después la salida de este aire desde los alvéolos hasta el ambiente. La respiración externa es la parte en donde los capilares alveolares participan, llevando la sangre no oxigenada al alveolo para intercambiar oxígeno que ingrese al capilar y de ahí al sistema. Y después vamos a tener nuestra respiración interna, que es los capilares tisulares van a perder oxígeno y van a intercambiarlo por dióxido de carbono en los tejidos corporales. Estas tres partes de la ventilación pulmonar constan y necesitan diferentes cambios de presiones. Entonces, estaremos viendo que las presiones nos van a estar ayudando a hacer ese intercambio gaseoso, y todo va a tener pues un principio. La ventilación mecánica consta de dos puntos: la inspiración y la expiración. La inspiración siempre va a ser activa, porque lo que tenemos que para la inspiración siempre estaremos ocupando energía, la movilización de músculos para poder expander el tórax. Los principales siempre será el diafragma, este músculo que se encuentra debajo de la caja torácica, que limita la caja torácica con el aparato digestivo, y que en una posición de relajación va a estar en forma de cúpula, va a estar alcanzando hasta, bueno, este diagrama está un poquito alterado, pero lo tenemos entre el cuarto, quinto espacio intercostal, ¿va? Cuando está relajado, está en forma de cúpula, y quien también nos va a estar ayudando son los músculos intercostales externos, ¿ok? Lo que van a hacer estos músculos es estar jalando los arcos costales de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera y hacia los laterales, y aparte en una posición postero anterior, va en este sistema muscular en el que vamos a estar. Una cosa que tienen que saber es que para que se dé la respiración debe de haber cambio de presiones. Estas presiones se van a estar manejando a través de la presión atmosférica
que a nivel del mar están en 760 milímetros de mercurio. Si si el sistema respiratorio está relajado, resulta de que pues, los pulmones o la tráquea también tienen la misma presión, 760 milímetros de mercurio. Pero si avanzamos un poquito más hacia los alvéolos, vamos a ver que también esa presión de 760 milímetros de mercurio se encuentra ahí. La inspiración está inhibida, la musculatura está inhibida, y estamos hablando de que la misma presión atmosférica se encuentra a nivel pulmonar y a nivel alveolar. Para que se dé el fenómeno de la inspiración debe de haber un cambio de presiones, y para que esto suceda necesitamos bajar la presión de nuestros alvéolos. ¿Cómo sucede esto? Pues con la activación del diafragma, el diafragma se va a contraer y va a jalar las pleuras, las va a jalar hacia abajo y haciendo que la caja torácica se expanda. Con esto va a aumentar el volumen, y al aumentar el volumen dentro de la caja torácica se van a reducir las presiones. No reduce mucho, estamos hablando de que el diafragma baja aproximadamente 1 centímetro, y lo que va a lograr es hacer que la presión dentro del alvéolo se reduzca hasta 158 milímetros de mercurio, logrando con esto que la presión disminuya y sea más fácil. Y entonces recuerden que las presiones siempre irán de un punto de mayor presión a un punto de menor presión. Entonces, al bajar estos 2 milímetros de mercurio, el aire entra correctamente. Entonces estamos hablando de que para respirar lo que tenemos que hacer es disminuir la presión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Contrayendo los músculos, y con ello vamos a estar pudiendo respirar. Hablar de las pleuras, exactamente en este punto en donde vamos a tener nuestra pleura visceral y nuestra pleura parietal. En medio de ellos vamos a tener líquidos, y esta presión por parte de los líquidos va a estar ayudando a que cuando el diafragma baje, va a jalar a la pleura visceral, va a jalar a la pleura parietal, y con esta presión intrapleural va a jalar a la pleura visceral, y con ello se va a dar el fenómeno de la inspiración. Nuestro sistema respiratorio se encuentra inervado por el nervio frénico, que parte de las cervicales 3, cervical 4, cervical 5, en donde se va a encontrar el centro respiratorio, y va a ser el que va a estar inervando lo que es el diafragma, ¿ok? Cuando necesitamos jalar más aire, cuando tenemos demanda de oxígeno por parte del organismo, ya sea que estemos haciendo ejercicio, ya sea que estemos en una situación de estrés, esta respiración se va a ver forzada, vamos a necesitar más oxígeno, y ahí vamos a estar haciendo uso de músculos accesorios como el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos. Entonces esta parte de la musculatura se va a activar cuando estemos necesitando más oxígeno, o cuando haya acumulación de CO2, ¿ok? Entonces la segunda parte es la expiración, y la expiración es una parte inactiva, porque lo único que va a estar sucediendo es que la musculatura se va a relajar, ¿ok? Vamos a tener que el diafragma regresa a su posición normal en esta parte activa, en donde vean, estamos en el cuarto espacio intercostal, ahí está relajada, ahí está la cúpula del diafragma, y lo que va a hacer es que esta musculatura va a estar completamente relajada. Si necesitáramos entonces en una respiración forzada, se activarían músculos accesorios que nos estarían ayudando a la exhalación más rápido. Entonces vamos a tener que
Los músculos ayudantes aquí para las respiraciones forzadas van a ser los rectos abdominales, esta parte de adelante, el six-pack, y los intercostales internos. Intercostales internos van a ser los que van a estar participando en las expiraciones forzadas. Entonces, nuevamente recapitulando, la expiración es la expulsión del aire de dentro de los pulmones, que también depende de gradientes de presión. Este gradiente de presión ahora tiene que aumentar, tiene que vencer a 760 milímetros de mercurio, y lo que hacen los músculos a la hora de relajarse, las vísceras empujan el diafragma hacia arriba. Lo que hace esto es que la caja torácica desciende, ¿ves? Ya no está expandida. Ahora lo que va a hacer la caja torácica es que desciende, y este descenso va a aumentar la presión hasta 762 milímetros de mercurio. Con esto está haciendo la presión más grande que la atmosférica, y logra hacer que esta contracción pueda sacar el aire de los pulmones. A eso se le llama exhalación. Muy bien, entonces en esta siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la ventilación pulmonar, lo que es la mecánica pulmonar, ¿ok? Entonces, tenemos que el estar venciendo las presiones, necesitamos vencer esas presiones. La caja torácica se tiene que expandir, ¿va? Durante la inspiración normal, el diafragma y los músculos intercostales externos van a activarse, y durante la inspiración forzada, los músculos esternocleidomastoideo, escalenos, pectorales menores, y también se van a contraer, ¿ok? La presión alveolar va a disminuir a 758, una variante con que el diafragma baje 1 centímetro, vamos a estar logrando disminuir la presión. Cuando hacemos ejercicio, cuando estamos necesitando forzar, nuestro diafragma puede llegar a bajar hasta 10 centímetros, y eso pudiera generar que la capacidad ventilatoria se incremente entre 15 o 20 veces más, ¿ok? Durante la expiración normal, el diafragma y los músculos intercostales se van a relajar, Durante la expiración forzada, los músculos abdominales, los intercostales internos, lo que van a hacer, se van a contraer y nos van a estar ayudando a meter más rápido aire. La diferencia que vamos a tener entre la inspiración y la expiración es que cuando inspiramos utilizamos 2 segundos, es más rápida la inspiración, y la expiración es más lenta, utilizamos 3 segundos. Por eso se hace o tendremos el dato de que nuestra respiración va a tener una relación 1:2, 1:2, pero la razón es precisamente por eso, porque la inspiración es más rápida que la expiración. ¿Ok? Entonces, para que logremos hacer esto, pues la presión alveolar va a estar aumentando a 762 milímetros de mercurio. Pero dentro de nuestros pulmones, para su estudio, pues vamos a tener lo que son los volúmenes y las capacidades ventilatorias. Empezamos con pequeñas definiciones, ¿vale? Tenemos que el volumen corriente es la cantidad de aire que va a entrar a nuestros pulmones en una respiración. Son 500 mililitros en un paciente, ya lo dice Gannon y Guyton, que en un paciente de 70 kilos vamos a tener aproximadamente 70 mililitros de aire, ¿ok? Entonces, este es nuestro volumen tidal. Inspiración, expiración, inspiración, expiración, y cada respiración vamos a estar teniendo 500 mililitros, ¿ok? Entonces, otro volumen que tenemos que estudiar es el volumen de reserva inspiratorio, que se va a dar a partir de una respiración forzada, ¿ok? Es la cantidad de aire que meteremos en una respiración forzada, y eso estaría
incrementando 3000 mililitros. ¿Ok? Entonces vamos a tener también el volumen de reserva expiratoria, que es la cantidad de aire que vamos a poder exhalar después de una respiración normal, que podemos estar exhalando, ¿ok? Y después no todo el aire va a salir, siempre vamos a tener una reserva, y esta reserva es esta cantidad, el volumen residual, que es aproximadamente 1200 mililitros. Cuando nosotros sumamos dos volúmenes o dos capacidades, vamos a tener nuestras capacidades. La capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente, que son 500 mililitros, más el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, la capacidad inspiratoria, la cantidad que yo puedo meter de aire en una respiración forzada, van a ser 3500 mililitros. Después, nuestra capacidad funcional residual, que va a ser la suma del volumen de la reserva expiratoria, que son 1100, más el volumen residual. En total vamos a tener una capacidad funcional residual de 2300 mililitros. Nuestra capacidad vital es la cantidad de aire que puede estar entrando y saliendo en respiraciones forzadas, y va a ser la suma del volumen respiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, que nos da un total de 4600 mililitros. Nuestra capacidad total es la suma de todos los volúmenes, ¿ok? Entonces al final estaremos viendo que en un paciente que tiene unos 70 con 70 kilogramos, puede estar teniendo una capacidad de entre 5000 y 6000 mililitros, ¿ok? Les dejo esta tablita aquí para que vean lo que son los volúmenes y las capacidades, y podamos entender. Cuando tenemos padecimientos obstructivos o restrictivos, la espirometría será el mejor estudio que tengamos para ver cuál de nuestros volúmenes es el que nos está fallando. Ahora, en el intercambio, ¿cómo sucede el intercambio gaseoso? Vamos a tener dos actores principales. El actor principal va a ser el alveolo y después el capilar alveolar, ¿ok? Recordemos que el aire es una mezcla de gases. El principal es el nitrógeno, después el CO2, después el oxígeno, y cuando realizaron los estudios de cuáles eran los componentes del aire, descubrieron exactamente esto, ¿no? Que el nitrógeno anda más o menos en el 78%, que el oxígeno anda en el 21%, y después tenemos gases raros, y dentro de esos gases raros podemos encontrar una pequeña partícula de CO2 que es más o menos mínima, es del 0.03 a 0.04 en el ambiente. Entonces, de ahí partieron para tener la cantidad de oxígeno. De ahí es importante saber qué es la fracción de inspiración. Ese 21% de oxígeno va a ser la fracción de inspiración de oxígeno que nosotros vamos a estar calculando en el prehospital con nuestro oxímetro de pulso. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, el 100% de nuestra presión atmosférica, que son 760 milímetros de mercurio, el 21% viene a ser entre 105 y 110. Eso quiere decir que el oxígeno, la presión ambiental de oxígeno, anda entre 105 y 110. Y como para hacer el intercambio gaseoso necesitamos un cambio de presiones, o que el oxígeno tenga más presión que el capilar, pues de ahí partimos para poder tener ese conocimiento, ¿ok? Entonces vamos a tener que el alveolo, que la presión alveolar va a ser de 105, ¿ok? Vamos a tener 105 milímetros de mercurio para que el oxígeno pueda entrar. Entonces tenemos acá 110, y la presión va a ser el oxígeno a nivel ambiental va a tener más presión. Cambian estas presiones porque si estábamos hablando de que tenemos 160, pues en el momento en el que entra el aire y comienza a pasar
por nuestro tracto, nuestra vía aérea, se va a ir humidificando, ¿no? Se filtra, se calienta y se humidifica, pero cuando se humidifica cambia la presión, ajá, porque ahora se le ha agregado una presión hidrostática. Entonces va a estar generando que nuestra presión dentro de oxígeno dentro del alveolo haya cambiado. Cuando pasa ya al capilar, este capilar va a estar llevando oxígeno en el eritrocito pegado a la hemoglobina, y de ahí va a pasar va a estar pasando por los capilares, y esta presión que es mayor en los capilares va a poder lograr vencer la presión en los tejidos, y ahí va a estar pudiendo estar intercambiando. La presión que vamos a tener nosotros de CO2 es de 40 milímetros de mercurio, ¿ok? Perdón, la presión del capilar va a ser de 40 milímetros de mercurio. Entonces nuestro CO2 tiene una presión de 45 milímetros de mercurio. Es muy poquito, pero con eso es suficiente para poder vencer el capilar y poder ingresar al capilar. ¿Ok? De ahí se va a ir a nuestra parte, a nuestro corazón derecho, y de ahí va a retornar nuevamente al alveolo. En el alveolo, la presión del capilar y de la pared alveolar permanece en 40, mientras que la presión de nuestro CO2 va a ser de 45. Por eso va a lograr la difusión para poder entrar al alveolo y de ahí salir al ambiente. ¿Ok? Estos intercambios, el intercambio se va a estar dando a nivel alveolar y a nivel tisular. Es importante que sepamos que siempre va a ser por un gradiente de presión, un gradiente de mayor presión a un gradiente de menor presión, y de ahí se va a estar generando el intercambio. Ahora, ¿cómo se controla la respiración? Vamos a tener un control, un centro respiratorio que se va a encontrar exactamente en el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, aquí en esta anatomía, en esta pieza anatómica, vamos a encontrar el mesencéfalo, esta parte que se llama puente, esta parte de abajo que va a ser el bulbo raquídeo, y de ahí parte la médula, ¿sí? Por eso es que el nervio parte de C3, C4 y C5. Ahí está exactamente nuestro bulbo raquídeo, y que tenemos que tener en cuenta cuando nuestro paciente haya tenido alguna lesión a nivel cervical. Por eso es tan importante, ¿no?, la A en nuestro protocolo de atención, que después de despejar la vía aérea controlemos las cervicales, porque las cervicales están protegiendo, o es de donde parte exactamente el centro de la respiración. Aquí es donde se regula la frecuencia respiratoria y en donde se pueden estimular respiraciones forzadas. Vamos viendo que en la parte del bulbo raquídeo se encuentran exactamente estas áreas, ¿no? Vamos a tener el área respiratoria, este pequeño botón, que es el que va a estar regulando y le va a estar dando ritmo a nuestra respiración básica. ¿Ok? Después vamos a tener estas dos áreas, el área neumotáxica, que es la que nos va a estar ayudando cierta parte está conectada a la corteza cerebral, y lo que nos va a estar ayudando es a controlar nuestra respiración. La respiración puede ser voluntaria, pero por lo regular siempre es autónoma. Resulta que nosotros podemos hacer respiraciones lentas y profundas, ¿no?, a voluntad, y podemos estar exhalando. Ahí es cuando entra el área del neumotáxico. Él puede estar controlando esto, él puede estar apoyando a la respiración para respirar a voluntad, ¿ok? Y también tenemos nuestra área apnéusica, que es la que va a estar ayudando a detener la respiración. Cuando nosotros activamos estas áreas y dejamos de respirar, ya sea sacando todo el aire o metiendo todo el aire,
o estar haciendo ejercicios de apnea, lo que va a suceder en esta zona es que a nivel sistémico se va a estar acumulando CO2 y se va a estar acumulando hidrógeno. Y vamos a tener elevaciones del pH y elevaciones del CO2. Cuando esto sucede, nuestra área respiratoria manda información, manda estímulos constantemente para cuando hay acumulación de esto o cuando haga falta de aire, manda esa información constante, repetitiva, hasta que se activan los músculos accesorios para poder respirar, ¿va? Es tal la descarga eléctrica que incluso un paciente que aguante la respiración y pierda el estado de alerta, se activa inmediatamente, ¿ves? Se activa inmediatamente la respiración autónoma. Entonces, ¿dónde van a estar colocados precisamente estos puntos que van a identificar? Tenemos dos áreas, los puntos carótidos y los botones aórticos. En estos puntos, en donde va a estar pasando la sangre, si hay elevación del pH, recuerden que nosotros, la regulación de nuestra respiración va a ser por diferencias de oxígeno o diferencias de CO2, ¿no? O incrementos de hidrogeniones. Entonces estos incrementos de hidrogeniones van a caer aquí a estos botones, y estos botones van a mandar una información aferente para decir que hay acumulación y que necesitamos respirar más rápido. Esta respiración más rápida es el dato eferente que nos va a estar llegando hacia el nervio frénico para que el diafragma esté subiendo y bajando más constantemente, para que entonces ahora echemos mano de nuestros músculos accesorios, esternocleidomastoideo, rectos abdominales, serratos, intercostales, para que la respiración sea más rápida y entonces se pueda lograr regular estas elevaciones de CO2 o de hidrogeniones. Nuestros puntos de control de respiración se van a estar estimulando al incremento de estos guiones. Así que bueno, pues terminamos con esta parte de la fisiología humana en donde hemos visto la respiración. Les dejo estas bibliografías como es costumbre para que puedan consultar directamente lo que tengan que ampliar. Necesitamos saber un poquito más cómo es que existen los buffers, cómo es que el sistema respiratorio puede trabajar a través del CO2 como buffer para liberar un desequilibrio hemostático. Necesitamos saber un poquito más acerca de patologías restrictivas, obstructivas. Necesitamos saber, por ejemplo, también que la presión arterial de oxígeno debe de estar entre 60 y 100, pero eso solo me lo da una gasometría. Y lo que podemos hacer es hacer un comparativo con mi oximetría de pulso, en donde yo tengo que saber que menos de 90 mi paciente está teniendo un problema respiratorio o un problema al intercambio gaseoso, y más de 90 estamos en parámetros normales. Entonces se hicieron estudios en donde la presión arterial de oxígeno con 60 milímetros podemos compararla con 90. Esto quiere decir que si mi oxímetro de pulso me está marcando 88, ya estoy teniendo una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Y si recuerdan, esta presión es la que me ayuda a estar haciendo el intercambio gaseoso. Necesitamos saber más de cómo estar utilizando el oxímetro de pulso para poder interpretar la perfusión de mi paciente, pero también necesitamos saber lo de una gasometría para saber cómo se está comportando a nivel tisular nuestro paciente. Quedo pendiente de sus comentarios, quedo pendiente de sus preguntas
Dejo aquí mis redes sociales para que estemos en contacto. Les mando un saludo, agradezco su participación, nos vemos pronto.